lesiona, tenemos que conocer, bueno, que si aquí tenemos una lesión, tenemos un tiempo que podríamos determinarlo más o menos en torno a 4 días, podríamos marcar un hito que si viene la lesión ahí va a estar la respuesta inflamatoria. Esto es en términos generales, que luego veremos que puede ser que cambie un poco. Después, a las 6 semanas tenemos otra fase, que va a ser la fase de reparación, en la que se empieza a generar tejido, ya ha bajado esas sustancias inflamatorias y se empieza a generar tejido, para intentar que se generen adaptaciones y que otra vez viene ese mecanismo lesional, no genere problemas. Y luego tenemos una fase de maduración, remodelación. Hemos metido tejido a esa zona, pues ahora tenemos que hacer que ese tejido se generen unas líneas de fuerza, para que lo entendamos de una forma sencilla, para que aguante tensión. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante y normalmente cometemos los errores en posicionar a la persona. Toda acción de readaptación de una persona o de curación de una patología tenemos que tener claras estas 3 fases. Y esto a simple vista parece sencillo, ¿no? Bueno, se lesiona. Si tenemos a este jugador que se ha lesionado, ¿esta fase dónde estaría? El dejarlo con un sistema que le ayuda al retorno, tiene frío. ¿Eso dónde estaría posicionado? La primera. Esta de aquí, en la que está haciendo una acción excéntrica con un tirante, se deja caer. ¿Dónde lo pondríamos? ¿En la segunda? ¿La segunda? ¿Y esta estiramiento? ¿Sería en la tercera? ¿Qué pensáis? ¿No meterías nunca estiramiento? ¿Sería drástico de nunca estirar? Depende de la lesión. Si una persona ha tenido una cicatriz, ¿nunca le forzaríamos al estiramiento? ¿Solo haríamos activación muscular del antagonista? Vamos a hablar en términos generales, luego podríamos puntualizar, ¿vale? En términos generales, lo que tenemos que tener claro es que al principio lo que tenemos que dejar es que el cuerpo pues, genere esas sustancias en la medida, porque va a ayudar a la reparación y entonces ahí va a ser esa fase de reposo. ¿Qué ocurre? Que normalmente si nos pasamos con la fase de reposo va a ser un problema. Igual que si introducimos este ejercicio en este momento, en esa fase de reparación, va a romper, va a ser como una sábana, todavía tiene un poquito de rotura, entonces la rompemos como una sábana. Entonces ahí tendría que ser, a lo mejor, meterle un poquito de tensión a ese tejido, pero no demasiada, porque si no puede ser que haga la sábana. Y luego tengo que generarle un estímulo para que esas fibras, el ángulo de penetración de ese tejido, sea el adecuado para aguantar tensión. Esto es algo tremendamente genérico, pero lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces nos equivocamos y a veces ponemos esta tarea, vemos un ejercicio que parece que es muy bueno para algo, pero lo estamos introduciendo aquí. O al revés, esto que a lo mejor es bueno, lo estamos introduciendo aquí. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que no hay ejercicios buenos o malos. Hay que analizar todo el contexto. Depende de la persona, en el momento, el mismo ejercicio, a la misma persona, que lo aplique en un momento u otro, puede ser malo o puede ser bueno. Entonces, esto lo tenemos que tener clarísimo, que no hay ejercicios, que este ejercicio es buenísimo. No, hay que ver todo el contexto para saber ubicarlo. Y lo que tenemos que tener claro es, bueno, que tenemos algunas zonas que son comprometidas. Si una persona viene y lleva 2 años, pues voy a tener claro que lo puedo poner aquí, pero a lo mejor me viene con 7 semanas, o con 5 semanas, o 6 semanas. Fijaros que esto no es algo que sea matemáticas, porque va a ser dependiente de muchas cosas. No, si fuese esto que al 4.º día me viene el día 5 y ya ha pasado ya de fase, pues lo tengo claro, pero no es así, ni mucho menos. Dependiendo del tipo de tejido, si se ha lesionado un tejido duro o se ha lesionado un tejido blando, pues tendrá unos procesos de regeneración mejor o peor. Si duerme mejor, si duerme peor, si se come mejor, come peor.
va a haber muchos factores, la edad del jugador, las recidivas que haya tenido sobre esa lesión. Entonces este es el gran problema de conocer, porque hay cosas que las podemos conocer, si hacemos una ecografía, ver cómo va a intuir cómo está el tejido, pero hay cosas que no, que ni haciendo un examen histológico, ni haciendo otro tipo de pruebas, podemos saber exactamente la fase que está. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente, por lo menos saber esas tres partes, y que luego hay unas zonas confusas. Si hay unas zonas confusas en la prescripción de ejercicios, y hay unas zonas confusas en el campo laboral, que es donde en los clubs normalmente se producen, hay un poco de roce, porque hay pues, gente que quiere hacer de todo. Entonces vamos a ver cómo normalmente, en un plano teórico, se distribuye todo esto. Si dividimos que una persona desde que se lesiona hasta que está compitiendo, lo dividimos en 5 fases, algo que tenemos que tener claro es que el médico es el que lleva la potestad de todo esto. Es el que dice el que va a entrar el jugador o no va a entrar. Luego tenemos una fase 2, que va a ser más acción de un fisioterapeuta o de un osteópata. Después ya entra la fase que posiblemente estamos aquí más gente, que es la fase 3. Y luego la fase 4 y fase 5. Si solapamos lo que ya sabemos, más o menos estaríamos en esta fase, ¿no? Y nos competiría hacer todo esto, que tendríamos que saber pues esa parte de estiramientos, de ejercicios excéntricos, de ese tipo de estímulos. Pero fijaros que aquí hay un problema, que nos solapamos, a lo mejor con el fisio, porque a lo mejor él remite dolor o no remite dolor. Entonces aquí es donde se suele producir esos rifirrafes. El fisio normalmente no tiene problema con una persona que lleva un año y si no tiene molestia. El problema es cuando ya ha salido y está haciendo esto. Entonces aquí es donde se suele entrar en rifirrafe. Entonces la única forma de solucionar los rifirrafes es primero analizando lo que sabemos, porque lo que sabe el otro es muy difícil saberlo. Yo no sé lo que vosotros sabéis, puede ser que sabéis muchas cosas o pocas cosas, yo no lo sé, no puedo saberlo, porque es muy difícil leer la mente del otro. Aunque haya hecho una formación o 2 formaciones o tenga 4 carreras universitarias, es imposible saber lo que sabe y lo que realmente sabe aplicar. Porque una cosa es la formación y otra cosa es cuántas veces has aplicado eso y tu experiencia laboral. Y tu experiencia con ese tipo de personas. Porque tú puedes te pueden haber enseñado 1000 técnicas, pero tú las has aplicado en esas condiciones o no. En términos de cómo una persona se puede hacer una lesión, algo que vemos en la formación que suelo dar es el concepto de patocinemática, cómo normalmente una persona generando unos movimientos se puede lesionar. Entonces esto es importante tener en cuenta que si tú haces unos movimientos de forma sistemática mal, puedes generar una lesión. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que a veces esta lesión viene dada por la repetición exacta de un movimiento. Si yo le pongo esto en la cabeza y está frío y no se lo muevo, puede ser que le haga una herida, que le haga una quemadura. Está frío, le hago esa quemadura. Si yo el mismo frío, se lo estoy pasando por diferentes partes, le voy a bajar la temperatura, pero no le hago una quemadura. Entonces esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta, que muchas lesiones vienen no por el problema del ejercicio en sí, que yo esté haciendo, sino a las veces que tú haces ese movimiento mal, o las veces que lo repites bien, que puede ser que un movimiento, algo que puede ser muy bueno, imaginaos llevándolo a un extremo, un curl de bíceps, pues esto puede ser que no sea malo, si lo repites 2 millones de veces en 2 días, pues seguramente que a lo mejor te sale algún problema. Y esto es importante tenerlo en la cabeza. Fijaros que esto cada vez se estudia más el concepto de variabilidad, que tienes que tener una variabilidad adecuada para no lesionarte, o que esa acción te dure en el tiempo. Fijaros que si analizamos esto en un plano muy sencillo, sería, por ejemplo, un press de banca. Si una persona
no tiene nada de experiencia en hacer un press de banca y la ponemos con unas mancuernas que va a hacer un movimiento muy anárquico, casi ninguna repetición va a ser igual a la anterior. Pero ¿qué pasa? Que eso le puede generar inestabilidad en el hombro. Es una situación demasiado compleja en cuanto a movimientos que se están dando. Dice, bueno, pues como tiene esta situación, no le voy a poner peso libre, le voy a poner en un multipower, que es una situación muy cerrada, ¿no? Entonces, está pasando siempre por lo mismo. Aquí la lija le está pasando siempre por el mismo lado. Puede haber muchas fuerzas, enmascaradas y desmascaradas. Puede haber, en la capacidad que yo tenga en el análisis de fuerzas, podré ver más o menos fuerzas. Entonces, en un press que está cerrado, que está completamente el sistema está cerrado, puede ser que yo esté metiéndole momentos de torsión y que la lija siempre esté pasando por el mismo sitio. Entonces, esto tiene poca variabilidad. Al principio será bueno, pero si yo le dejo que haga eso, a lo mejor le genero una lesión. ¿Qué sería a lo mejor un término medio? Una barra, ¿no? Una barra puede hacer la S, ¿no? Que se suele ejecutar en ese press de banca, y eso a lo mejor es lo más adecuado, o a lo mejor necesita algo más de libertad el sistema, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitiros es que, dependiendo de la persona, necesitará para que su movimiento sea el adecuado una variabilidad de movimiento. Que si yo le pongo en un sistema muy abierto y no tiene ninguna estabilidad, le puedo generar una lesión. Y si le pongo en un sistema muy cerrado, de ángulo de libertad, durante mucho tiempo, también le puedo generar una lesión. Esto, fijaros que el cuerpo tiende a autorregularse. Un corredor, que es donde más se está estudiado, un corredor que aguanta muchos kilómetros, ¿qué hace? ¿Siempre le apoya en el mismo sitio? No, tiene pequeños cambios para que la lija no pase igual. Un corredor que no tiene, que es, bueno, ya tiene la técnica de carrera, pero no es un crack, ¿qué hace? Que el apoyo siempre lo mete exactamente igual, en el mismo sitio. Entonces, las bofetadas siempre se las están pegando en el mismo sitio. Entonces, eso es lo que le genera un problema y que no tenga una tolerancia tan alta. Acordaros de ese ejemplo que he puesto anteriormente. ¿Y qué pasa el corredor que no sabe correr? Que es muy anárquico su sistema. Entonces, eso también le genera lesiones, porque a veces va a haber momentos de fuerza demasiado grandes para sus tejidos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle al sistema, para prevenir lesiones y luego también para readaptar, tenemos que darle la variabilidad justa. Fijaros que esto está bastante estudiado en personas con dolor lumbar, reducen la variabilidad de sus movimientos. Algo que hace una persona con dolor lumbar es, si antes imaginamos que hacía con su columna lumbar 40 movimientos, por poner un número, lo va a reducir a 2. 2 movimientos que van a ser antiálgicos, que no le van a generar dolor para él. Y si yo estoy siempre trabajando en eso, va a haber zonas que van a estar trabajando en exceso. Entonces, eso también se ha visto que cada vez cuando una persona está en un proceso álgico, cierra la variabilidad, y cuando ese proceso de dolor se va reduciendo, aumenta la variabilidad del movimiento. Pero a veces se queda fijada, se ha ido el dolor, pero la persona se sigue moviendo como cuando tenía dolor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta.